Entonces, el último caso de probabilidad que vamos a ver es la probabilidad alternativa. Y habíamos dicho que una probabilidad alternativa se caracteriza porque no es necesario que se cumplan todas las condiciones. O dicho de otra forma, basta con que una de las condiciones se cumpla. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sí se presente la situación. ¿Ok? Para que se dé la situación. Que habíamos dicho también que como aquí vamos a tener varias condiciones, esas condiciones nosotros las podríamos unir con palabritas como o. Entonces, se presenta esto o se presenta esto otro. Con palabras como basta, como siquiera, ¿cierto? O expresiones de ese tipo en el que me diga que una sola de las condiciones es necesaria. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo por lo menos el 30%, ahí estoy diciendo que de ahí en adelante todas las condiciones me van a servir. Es decir, que si se da el 31 o el 32 o el 33 o el 34, ya todas esas condiciones me sirven. ¿Ok? Puede ser también que me diga que la temperatura sea diferente de 40 grados. Ah, diferente de 40 puede ser que sea mayor de 40 o que sea menor de 40. Entonces tenemos dos situaciones que se pueden cumplir. ¿Ok? Recuerden, eso entonces me dice que la probabilidad es alternativa. Pero también habíamos dicho que la alternativa se dividía en independiente, dependiente y mutuamente excluyente. ¿Ok? De eso entonces habíamos visto independiente, que para que dos eventos sean independientes es porque la ocurrencia del primero no afecta al espacio muestral del segundo. Que dependiente es cuando la ocurrencia del primero sí afecta el espacio muestral del segundo, y que los mutuamente excluyentes entonces se presentan cuando la ocurrencia del primero imposibilita la ocurrencia del segundo. Es decir, si ya se da el primero, no puede darse el segundo. Un ejemplo, acabamos de proponer el caso de la temperatura. Si yo digo, por ejemplo, que la temperatura a la que se tiene que dar un proceso puede estar entre 20 grados y 40 grados. Entonces, ahora la pregunta es al contrario. Esta es la temperatura ideal para el proceso, ¿cierto? Aquí es donde sí se realiza el proceso. Entonces, ahora lo contrario. ¿Qué tendría que ocurrir para que no se presente la temperatura, no se pueda realizar el proceso? Ah, pues que la temperatura sea menor, aquí diríamos menor a 20 grados, o también que la temperatura sea mayor a 40 grados, ¿cierto? Y en un instante determinado, si estamos en este instante, la temperatura no puede cumplir estas dos condiciones a la vez, ¿cierto? O es menor a 20, o en este momento la temperatura es mayor de 40, pero no están las dos cosas. Entonces, esta es una situación mutuamente excluyente, porque si ocurre esto, ya no puede ocurrir esto. O por el contrario, si ocurre esto, ya no puede estar ocurriendo esto otro. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, esta es una situación mutuamente excluyente. ¿Listo? Regálame un minuto. Listo, entonces, esta es una situación mutuamente excluyente, ¿cierto? Porque si ocurre uno, no puede ocurrir lo otro. Ok, bueno. Les decía también que la formulación de la probabilidad está dada o está fundamentada en la teoría de conjuntos. Y yo les había dicho entonces que una probabilidad alternativa correspondía a lo mismo que una unión de conjuntos, A unión B. En este caso, pues A sería la primera condición y B sería la segunda condición. ¿Ok? Entonces, si nosotros representamos gráficamente esa unión,
sabemos que la unión corresponde a todo este espacio, ¿cierto? Que en un problemita, así como poniéndolo sencillo, digamos, este es el conjunto A y este es el conjunto B, que sería la condición A y la condición B. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto que tiene los elementos, digamos los elementos pares, 2, 4, 6, 8, dejémoslo hasta ahí, los valores pares inferiores al 10. Y tengo el conjunto B, que es el conjunto de los múltiplos del 3. Entonces serían 3, 6, 9, ¿cierto? Igual menores que 10. Entonces, cuando yo quiero hacer conjunto, cuando yo quiero hacer la unión, ¿qué hago? Pues tomo los elementos de uno y los agrupo con los elementos del otro, ¿cierto? Entonces yo los puedo escribir. A unión B sería igual a los elementos que tiene A, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Y le agrego los elementos que tiene B, que serían 3, 6, 9, ¿cierto? Hasta ahí estamos en la unión. Sin embargo, des en cuenta que este elemento está dos veces. ¿Por qué está dos veces? Porque hace tanto parte del conjunto A como del conjunto B, ¿cierto? Y en una unión nosotros repetimos un elemento porque está en los dos conjuntos. ¿Sí lo repetimos o no? No. No, ¿cierto? O sea que este elemento lo voy a quitar. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo realmente? Estoy cogiendo los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B y le estoy quitando este elemento. ¿Este elemento qué es? Pues es la intersección que hay entre los dos. Es decir, le estoy quitando la intersección A intersección B. ¿Sí está claro? Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que realmente uno termina haciendo en la probabilidad alternativa. ¿Ok? La fórmula, esta es la fórmula de una probabilidad alternativa. Entonces sería, de acuerdo a eso, la fórmula general es la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad simultánea, es decir, la probabilidad de que las dos cosas ocurran, de que ocurra A y ocurra B. ¿Ok? Y esta es la fórmula de una probabilidad alternativa. ¿Sí está claro? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, y si esa es la probabilidad alternativa, ¿en qué se diferencia de la independiente, de la dependiente y de la mutuamente excluyente? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Porque por algo las tenemos que separar, ¿cierto? La única diferencia va a radicar es aquí, en esta probabilidad simultánea. ¿Ok? Esta probabilidad simultánea, le decimos simultánea porque ocurre tanto para A como para B. Por eso le decimos simultánea. ¿Ok? Y es precisamente una probabilidad, o se debe calcular como la probabilidad simultánea. Entonces recuerden que una probabilidad simultánea, cuando son independientes, se calcula sencillamente como la probabilidad del primero multiplicado por la probabilidad del segundo. ¿Ok? Esto es una probabilidad simultánea independiente. ¿Cuándo son dependientes? ¿O cómo se calcula cuándo son dependientes? Como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Se acuerdan? Que decíamos que era la probabilidad de B del segundo evento, pero teniendo en cuenta lo que había ocurrido con el primero. ¿Sí? Esto era que cómo se modificaba ese espacio muestral, que si se disminuían los casos favorables o si se disminuían los casos totales. ¿Ok? Y cómo es mutuamente excluyentes. Recuerden qué es la condición o qué significan ser mutuamente excluyentes. Que si ocurre uno, no puede ocurrir el otro, ¿cierto? En ese caso, pues no puede haber intersección, porque no puede haber una situación en la que ocurra uno y a la vez ocurra el otro.
¿cierto? Lo vimos ahorita con el caso de la temperatura. Si se da una temperatura de ser de ser menor de 20 grados, no puede ser mayor de 20 grados. Entonces significa que aquí no hay intersección. En mutuamente excluyentes no hay intersección. ¿Qué significa? Que este pedacito tiene que valer cero. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces entre probabilidad alternativa para los tres casos. Para independientes, para dependientes y para mutuamente excluyentes. Vamos Solamente, a hacer ejercicios de eso, profe. perdón. Que si podemos hacer más ejercicios de eso. Claro, es que apenas estoy explicando la fórmula. Ah, ok, ok. La estoy explicando. Todavía no hemos hecho ningún ejercicio. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Señor. Bueno, entonces ahora sí vamos a proponer algunos problemas. Esto era solamente para poder deducir la ecuación de probabilidad alternativa. Ok. Bueno, esto lo voy a borrar, ya saben. Esta es la fórmula general y lo único que cambia es este pedacito de acá nada más. Entonces, veamos el primer problema, un problema sencillo que dice que un jugador de parqués, es que no quiero anotarlo porque se me están agotando ya los marcadores, un jugador de parqués tiene una ficha por cazar que está a un cuadro, a un espacio, pues. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que lo pueda cazar? Eso es contando que tiene más fichas, ¿no? Contando, sí, efectivamente. Es decir, no es una situación por allá extrema ni nada por el estilo, una condición normal de juego. Y bueno, por esa aclaración, porque entonces, de acuerdo a eso, podríamos pensar que le queda una sola ficha por jugar o cosas de ese tipo. No, estamos hablando de una condición normal de juego. Listo, entonces, recuerden que lo primero que hago es plantear mi situación. Y la situación sería que la pueda cazar. Que pueda cazar las fichas. Ahora sí, ¿qué se tiene que dar para que la pueda cazar? Entonces hablaríamos de una condición uno, que el primer dado caiga uno, ¿no? Que el primer dado Sí. caiga en uno. Que esa primera condición pues la vamos a llamar o vamos a proponerla como un evento A. El evento B sería la segunda condición 2, que corresponde a que el segundo dado caiga en 1. Pero, ¿y si el primer cae uno? El segundo no puede ser cualquier número. Es donde yo tengo que hacer el análisis, ¿cierto? Para que sea, un momentico, por favor, que es que llama la jefe. ¿Aló? ¿En las cámaras? Entonces, aquí es donde yo tengo que venir al análisis, ¿listo? Y recuerden que el análisis, o mejor, aquí es donde yo pienso, ¿no? Primero, ¿es necesario que se cumplan los dos o basta con que uno de los dos dados caiga en uno? Basta con que uno de los dos. Que caiga uno. Eso ya lo hace alternativo. Pero todavía no sabemos si es independiente, dependiente o mutuamente excluyente. ¿Ok? Y la idea, cuando tengan situaciones alternativas, es que lo analicen en sentido contrario. Primero mutuamente excluyente y luego los otros dos. ¿Ok? Si ustedes eliminan la opción de ser mutuamente excluyente, ya pueden venir acá. ¿Por qué?
Porque es que resulta, hay situaciones donde vamos a tener eventos que son independientes, pero que también pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Ok? Y entonces, como uno dice, son independientes, entonces ya elimina esta opción. ¿Ok? Por ejemplo, el caso ese de la temperatura, ¿sí? Resulta que el evento puede ser independiente. ¿Qué tienen que ver las opciones de un día con las opciones del otro día? No, no necesariamente tienen que ver o no las va a afectar necesariamente. ¿Listo? Entonces, por eso es, la sugerencia empiecen por acá. Traten de eliminar esta opción o verificar esta opción. Si ya la elimina, entonces ahí sí se vienen a estas dos. ¿Ok? Entonces aquí, de acuerdo a eso, si el primer dado cae 1, el segundo ya no puede caer 1. No, Sí, Puede. sí, sí puede, o sea, Entonces significa que ya estoy eliminando la opción de ser mutuamente excluyentes. No va a ser, no cumple esa condición. Entonces ahora sí me devuelvo a cualquiera de estas otras dos. Serán eventos independientes o dependientes. Acuérdense que el espacio muestral de estos son 6 caras y aquí también van a ser 6 caras, ¿cierto? No se modifica el espacio muestral del segundo. Por lo tanto, eso ya lo hace independiente. Tenemos entonces situación de ser alternativo e independiente. o sea, siempre que se modifica el espacio muestral, o sea, si el primero se hace, o sea, se hace el primer caso, primera condición. El segundo, si se modifica, ya necesariamente tiene que ser dependiente, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, pues ahora sí proponemos nuestra fórmula. Si es así, entonces será la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos, como es independiente, esa simultánea la calculamos como la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, que el primer dado caiga en 1, tenemos una opción de 6, ¿cierto? Entonces esto es un sexto. Que el segundo dado caiga 1 es igual, hay una sola cara que tiene el número 1, una de 6. Menos la probabilidad de A, que vale un sexto, por la probabilidad de B, que también sería de un sexto. Y resolvemos esa operación. ¿Cuánto les da? profe, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Ahí cuando empezaste a poner los números. Cuando coloqué los números. A ver, Sí. pero ¿por qué no entendiste? ¿Porque los números están feitos o porque no No, saben? no, no, no entendí. O sea, o sea, ¿es lo mismo? Sí, son los mismos valores. Entonces, mira otra vez. Probabilidad de A me dice que es 1 de 6. Solamente hay una cara que tiene el número 1, por eso opción es una. Una de 6 caras que tiene en total. Más probabilidad de B. Igual, hay una sola cara que tiene el número 1 de 6 caras. Entonces, 1 de 6. Menos la probabilidad de A, que ya lo habíamos registrado. Una de 6. Pero, ¿y eso no da cero? Pues no he hecho con la calculadora, pero Perdón, no te escuché. que si eso no debería dar cero. Pues no lo he hecho con la calculadora, pero, No, no, no. No puedo hacer. ¿no? 11/36. 11 sobre 36. No entendí, la verdad no entendí por qué la resta. Porque la fórmula normal es probabilidad por probabilidad de ver, ¿no? ¿Sí? Y la resta, ¿por qué? Pues a ver, yo te lo expliqué aquí cuando mostré los conjuntos. Ah, sí, 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 ya. Que Entonces, sí se repite. la formulita venía de ahí, ¿no? Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad simultánea y dijimos que esa se debía calcular así. Ok.
Una pregunta. Dime. ¿Yo cómo respondo eso? O sea, tú dijiste que se podía dar en decimal, en fracción o en porcentual, ¿cierto? Entonces llegó la probabilidad de que la pueda casar es de, si digamos yo la quiero poner en porcentual, que es 30,55, lo pongo así y no hay problema. Tiene una probabilidad del tanto por ciento, ¿ya? No la escribo así. Vale. Pero sí es importante que si la das en forma porcentual, le escribas ese símbolo de por ciento, ¿no? Eso sí es súper fundamental. O sea que yo tendría que decir el 30,55 o 56%. Y eso lo tengo que escribir así. ¿Sí está claro? Entonces, realmente lo dejo así. O sea, la probabilidad es de 11 sobre 36. Sí. Por eso yo, o sea, yo lo que quiero insistirles es en esto. La probabilidad yo la podría escribir así, o la podría escribir como 0. ¿Qué ya? 30, 30. 55, ¿cierto? Bueno, por redondeo 56. O también la podría escribir como 30,56%. Cualquiera de esas puede estar. ¿Sí? Ahora, si el cuestionario tiene selección múltiple, ¿cierto? Pues yo tengo que ver cuál de las tres es la que está. Así de sencillo. Si hay una opción en forma de fraccionario, si la opción está en forma de decimal o si la opción está en forma de porcentual. Pero si ustedes son los que tienen que dar la respuesta, cualquiera de estas tres es totalmente válida. ¿Ok? Yo, una pregunta. Sí. Para el examen de mañana, lo mejor es redondear a la cifra arriba o dejarlo tal cual, o cuántas cifras, o como mejor dicho. Recuerda que siempre que uno redondea, siempre, o mejor, siempre que yo elimino cifras es porque estoy redondeando. ¿Sí? O sea, yo no quito cifras por quitar cifras. Se quitan las cifras es porque uno está redondeando. Entonces, si tú tienes que quitar cifras, te toca redondear. Y ahora tienes que aplicar son los criterios del redondeo. Entonces, que si, por ejemplo, yo tengo, puedo poner cualquier cifra. En la calculadora me muestra 4,6297,3. Así. Bueno, y más números de ahí para allá. Tú vas a redondear a dos cifras decimales. Si vas a decir a dos cifras decimales, significa que tienes que tener en cuenta esta, ¿cierto? Como es mayor que 5, pues a este le sumo una unidad. O sea que el resultado quedaría como 42,63. Y ahí estoy redondeando a dos cifras decimales. Pero si no, me toca redondear a tres cifras decimales. Pues aquí lo que tengo que tener en cuenta es este número, ¿cierto? Como este número es mayor que 5, pues le tengo que sumar una unidad a este. Entonces, ¿cómo quedaría? 42,9 más 1 serían 10 a 1, 3, y quedaría así. ¿Sí? Date cuenta que para esa situación es lo mismo que haberla redondeado a 2. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que saber es a cuántas cifras decimales realmente me toca redondear. Si me toca redondear a 4 cifras decimales, ahí lo que tengo que tener en cuenta ya es el siguiente número, que sería el 3. Como es un 3 menor que 5, basta con eliminar la cifra y ya ¿Y uno queda. cómo sabe cuántas cifras, o sea, si son dos, tres o cuatro? Vuelvo y repito, pues eso estará determinado en cada problema y seguramente el problema en el enunciado no les dirá redondear a tantas cifras decimales. Normalmente, lo que pasa es que a eso es lo que decíamos el otro día, que eso es lo que uno le llama las cifras significativas. Es decir, ¿cuántos números yo necesito escribir para poder interpretar una cifra? ¿Sí? Entonces, si yo te escribo este número, 1,2375, ¿cierto? O ni siquiera ese número así, vamos a poner como 241. 241,12375. Entonces, ¿con cuántas cifras crees tú que sería suficiente
para expresar un resultado como ese. 2. ¿Listo? Válido. Es decir, 2. Entonces yo diría 2,41, ¿cierto? Perdón, 241,2. Y con dos cifras decimales es suficiente para expresar ese número. Pero si la respuesta es 0.0004857, ¿con cuántos decimales crees tú que se necesite para poder expresar ese resultado? Está el 48. Pero se aproximaría a 49, ¿no? No, mi pregunta es, ¿con cuántos decimales crees tú que se necesite para expresar? 6 o 7. No, 6. 6 o 5. Los tres ceros más otros dos, ¿cierto? O sea que Sí. necesitan 5 cifras decimales. Ujú. Entonces, a eso es lo que yo voy. Expresar, decir que es que siempre se deben utilizar 2, siempre se deben utilizar 3, pues es como complicado. Uno tiene que ver qué cifra es la que quiere expresar para saber cuántos decimales debe mostrar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, uno ya dice, ahora, si por el contrario la cifra es 241,00048, ¿cómo puedes expresar ese resultado ya? Es al 005. ¿Estás seguro? 241. Con Cerrados. 241 es más que suficiente. Pero ahí si pongo hasta el 005 igual queda bien, ¿no? Sí. Claro, pero yo lo que estoy diciendo es qué tantas cifras realmente se necesitan. Para este caso, con escribir los solos enteros es suficiente. No necesito mostrar, ya porque ya esto, con respecto a 241, este 48 es insignificante. ¿Sí? Eso está como cuando a uno le dicen en la tienda o en los almacenes que vale 39.999. Hombre, sean serios. ¿Sí? Bueno, vamos con otro problemita para ir identificando cada una de las situaciones. Debería reiniciarlo de una vez. ¿Ya se va a acabar? Sí, Pues 2 minutitos. y va.